Para crear preguntas de opción múltiple, primero vamos al banco de preguntas. Seleccionamos la categoría donde queremos registrar nuestra pregunta y damos clic en el botón de crear una nueva pregunta. De las opciones, seleccionamos opción múltiple, agregar. Nos aparecen los apartados necesarios para registrar esta pregunta. En el nombre de la pregunta podemos utilizar un código que lo identifique de manera única. En mi caso voy a colocar PR001, el enunciado de la pregunta. La puntuación aparece por default valor de 1. Nosotros podemos modificarlo si queremos que cada pregunta tenga un valor distinto en relación a las demás. Podemos definir si solamente queremos una sola respuesta como correcta o si se permite alguna combinación. La opción de barajar respuestas nos permite que las respuestas aparezcan en orden aleatorio para cada uno de los estudiantes, por lo que la respuesta nunca estará en la misma posición. También se define la forma de enumerar las selecciones o las opciones que tenemos. Y después aparece el apartado de respuestas, en donde tenemos hasta 5 espacios por default para colocar las opciones. Podemos utilizar las que nosotros necesitemos. En este caso, solamente utilizaré 3. Capturo la primera elección, que es la correcta, por lo que tengo que colocar que la calificación es un 100%. Si quiero colocar alguna retroalimentación, lo puedo hacer. En la elección número 2, colocamos nuestra segunda opción, pero como la elección es incorrecta, la calificación debe quedar en ninguno. La opción número 3, y los otros 2 espacios puedo dejarlos en blanco y no aparecerán como opciones. Por el contrario, si requiero más de 5 opciones, podemos utilizar este botón de espacios en blanco para ir agregando de 3 en 3 espacios. Una vez que terminemos, guardamos los cambios. Así nos aparece ya nuestra primera pregunta registrada en la primera categoría. ¿Se fijan? Como pueden ver, entre paréntesis se coloca el número de preguntas que contiene esa categoría. Para esta pregunta podemos nosotros modificarla, podemos duplicarla, podemos tener una vista previa o podemos eliminar la pregunta. Si nosotros seleccionamos vista previa, podemos ver cómo el estudiante visualizará la pregunta. Seleccionamos la respuesta correcta, enviar y terminar, y automáticamente nos indica que efectivamente es correcta la pregunta. Si hacemos otro intento y seleccionamos una respuesta incorrecta, esta es la manera en la que aparecerá una vez que el examen haya terminado. Esta es la manera de generar preguntas de opción múltiple. Para la creación de preguntas de verdadero y falso, nos aseguramos de estar en la categoría donde queremos agregar la pregunta y generamos la nueva pregunta. Buscamos la opción de verdadero y falso dentro del tipo de pregunta agregar. Colocamos nuestro código o nombre de la pregunta y nuestro enunciado. Tenemos la puntuación por defecto, un punto, vamos a dejarlo exactamente igual y definimos si ese enunciado es verdadero o falso. Una vez terminado, guardar cambios. Y ya tenemos registrada nuestra pregunta en la categoría seleccionada. Pregunta de emparejamiento. Una vez que ya determinamos la categoría, vamos a crear una nueva pregunta. Vamos a seleccionar emparejamiento. Generamos nuestro indicador o nuestro nombre de la pregunta y comenzamos con nuestro enunciado. Relacionar las columnas conforme a sus conceptos. Y vamos a hacer los pares de las preguntas y las respuestas. Terminamos la primera.
la segunda opción, la tercera y su respuesta. Como tenemos 3 preguntas, pero necesitamos más, agregamos más espacios en blanco. Y así, como tenemos ahora la 4 y su respuesta. Y así ya tenemos nuestros 4 conceptos con 4 respuestas. Guardamos cambios y podemos previsualizar esta pregunta. La segunda etapa del proceso administrativo, seleccionamos organización, la primera etapa planeación, la tercera etapa dirección y la cuarta etapa control. Enviamos para terminar y califica las respuestas asignadas. De esta manera podemos generar las preguntas de emparejamiento o también conocida como relacionar columnas. Preguntas de arrastrar y soltar. Una vez habiendo verificado que la categoría sea seleccionada donde vamos a agregar nuestra pregunta, creamos una nueva pregunta y vamos a seleccionar arrastrar y soltar sobre texto. Agregamos y nos va a pedir nuestro identificador de la pregunta y aquí vamos a colocar el enunciado de la pregunta en donde se colocarán ciertos códigos para colocar el texto que va correspondiendo en ese espacio. Por ejemplo, haz el y utilizamos los corchetes, doble corchete, con el número 1 cerramos el doble corchete, sin mirar a, colocamos otro doble corchete, el número 2, que va a ser la segunda palabra o el segundo espacio que tenemos que rellenar. Agregamos una tercera palabra y utilizamos una cuarta. Una vez que hemos hecho esto, vamos a colocar cuáles son las respuestas que corresponden. En la primera correspondería a bien. La segunda palabra, ¿quién? Madrugar, temprano. Vamos a pedir que estas opciones sean ordenadas de manera aleatoria. Una vez que hemos hecho esto, guardamos los cambios y vamos a previsualizar la pregunta. Tenemos el enunciado y los espacios en donde colocamos los códigos de dobles corchetes que abren y dobles corchetes que cierran. Por lo tanto, haz el bien sin mirar a quién, ya que por mucho madrugar, no amanece más temprano. Enviamos para terminar y califica que las palabras hayan sido colocadas en el orden correcto. De esta manera, podemos agregar las preguntas de drag and drop o arrastrar y soltar. Preguntas de ensayo. Una vez verificada que la categoría donde vamos a agregar nuestra pregunta de ensayo sea seleccionada, creamos una nueva pregunta y seleccionamos la opción ensayo. Estas preguntas son las preguntas más tradicionales, podríamos llamarle de esta manera, ya que son de manera escrita. Son preguntas abiertas en las que el estudiante debe expresar todas las ideas de manera escrita. Vamos a colocar el nombre de la pregunta
y el enunciado. Colocamos nuestra pregunta, la puntuación por default, o si queremos modificarla a algo que nosotros querramos. Y en las opciones de respuesta podemos manejar un editor HTML para poder dar oportunidad que se le dé formatos a la respuesta del estudiante. También se puede dejar de manera opcional que el texto sea opcional, puede ser que coloque algún otro medio o alguna imagen, que pueda cargar alguna imagen. Cuántas líneas puede manejar la caja de entrada o la caja en donde se va a teclear el texto, si se permiten archivos adjuntos o no dentro de la misma respuesta y finalmente guardar cambios. Esta pregunta en la previsualización la vemos de esta manera. Nosotros tenemos la herramienta de edición de texto, agregar imágenes o subir archivos para poder responder esta pregunta. Cabe hacer la aclaración que este es uno de los tipos de preguntas que no puede ser evaluada de manera automática. Esta tiene que ser evaluada de manera puntual y una por una por parte del profesor. Una vez que enviamos y terminamos, simplemente no hay un mensaje hasta que se genere la evaluación manual. Esta es la manera de generar preguntas de tipo ensayo para un examen.